Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Vamos a empezar a trabajar con límites, pero infinitos. El primer ejemplo que vamos a ver es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Entonces, vamos a ver ahora dos tablas de valores con valores de x mayores a 0. ¿Qué pasa cuando la x tiende a 0 por su derecha? Y otra tabla con valores de x menores a 0, o sea, ¿qué sucede cuando la x tiende a 0 pero por la izquierda? Esta es la tabla cuando x tiende a 0 por derecha. Vemos que si la x se va acercando cada vez más al 0, el valor de la y va siendo cada vez más grande. Y si la x tiende a 0 por su izquierda, va tomando valores negativos y cada vez más cercanos a 0, los valores de y van siendo en su valor absoluto también cada vez más grandes. Bueno, acá recordamos el dominio de esta función de 1 sobre x, que la x no puede ser 0. Después la x puede tomar cualquier valor. Recordemos que el dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la x, la variable independiente. Al ser una división, 1 sobre x, el denominador no puede ser 0. Después la x puede tomar cualquier número. Entonces lo que decíamos recién, se observa que al acercarse al 0 por derecha, la función toma valores positivos cada vez más grandes, y al acercarse por la izquierda, los valores son negativos, pero cada vez también más grandes en valor absoluto. Y este es el gráfico de la función de y igual 1 sobre x. Entonces, si la x tiende a 0 por derecha, el límite es más infinito. Si el límite cuando x tiende a 0 por izquierda es menos infinito, vamos a decir que el límite cuando x tiende a 0 directamente de la misma función 1 sobre x es infinito. Por derecha, cuando la x tiende a 0 por derecha, el límite es más infinito. Cuando tiende a 0 por izquierda, es menos infinito. Entonces, si decimos que tiende a 0, a secas directamente, no ninguno de los dos límites laterales, decimos que el límite es infinito, sin signo. El segundo ejemplo que vamos a ver es el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2. Si la x tiende a 2, va tomando valores cada vez más cercanos a 2, el denominador, x menos 2, está cada vez más cerca de 0. Un número cercano a 2, le restamos 2, el resultado va dando cada vez más cerca de 0. Entonces, si dividimos 1 sobre un número muy cercano a 0, lo estamos dividiendo en partes muy pequeñas, el resultado será cada vez más grande. Si a un número, al 1, lo dividimos por algo cada vez más chico, el resultado es algo cada vez más grande. Pruébenlo si no con la calculadora. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2 es infinito. Y si en lugar de en el numerador tener un 1, tenemos cualquier otro número,
y el denominador tiende a 0, el razonamiento es el mismo. O sea, tenemos como conclusión que si tenemos una función f de x, que el límite cuando x tiende a x0, a cualquier número, a cualquier valor de esa función es 0, y tenemos un valor k, un número real, k pertenece a los reales, que es distinto de 0, k es cualquier número menos el 0. El límite cuando x tiende a x0 de k, un número cualquiera, sobre esa función que tiende a 0, el límite, el resultado de todo ese límite es infinito. Si tenemos una fracción en donde el numerador es un número y el denominador tiende a 0, la división, el cociente, tiende a infinito. Pensándolo lo que decíamos antes, tenemos un número dividido algo cada vez más chico, el resultado es cada vez más grande. Otro ejemplo es el límite cuando x tiende a 2 de x más 3 sobre x menos 2. La x tiende a 2. Si x tiende a 2, x más 3 tiende a 2 más 3, que es 5, el numerador. Y el denominador, si la x tiende a 2, x menos 2 tiende a 0. Entonces hay que dividir números cada vez más cercanos al 5 por números cada vez más cercanos al 0. El resultado va a ser números cada vez más grandes. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de x más 3 sobre x menos 2 es infinito. Y tenemos otra conclusión, muy similar a la anterior. F de x es una función que el límite cuando x tiende a x0 de esa función f de x es k. K es un número real distinto de 0. Y g de x es otra función que el límite cuando x tiende a x0 de g de x es 0. Se cumple que el límite cuando x tiende a x0 de f de x sobre g de x es infinito. ¿Qué diferencia hay con la conclusión anterior? Que antes teníamos que en el numerador directamente aparecía un número y el denominador sí, una función que tiende a 0. Acá en lugar de en el numerador tener un número, tenemos una función que tiende a un número, al valor k. Y el denominador es una función que tiende a 0. Entonces el límite de f cuando x tiende a x0 es k. El límite de g de x cuando x tiende a x0 es 0. El cociente, el límite cuando x tiende a x0 de f sobre g es infinito. Otro ejemplo es el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 2x más 6. Si x tiende a infinito, 2x también tiende a infinito. Si x es un número cada vez más grande, al multiplicarlo por 2 también es cada vez más grande. Y al sumarle 6 también es cada vez mayor. 2x más 6 tiende a infinito. Entonces tenemos 1 sobre una expresión que tiende a infinito. Que lo estamos dividiendo, estamos haciendo la división en partes cada vez más grandes. Vamos a ir teniendo resultados cada vez más chicos. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito
de 1 sobre 2x más 6 es 0. Tenemos otra conclusión. Si f de x es una función que el límite cuando x tiende a infinito de esa función f de x es infinito y k es un número real, el límite cuando x tiende a infinito de k sobre esa función que tiende a infinito es 0. En una división, el numerador es un número y el denominador tiende a infinito. El límite de esa expresión, de esa división, cuando x tiende a infinito, es 0. El siguiente ejemplo es el límite cuando x tiende a más infinito de 1 medio a la x menos 7 sobre 3x cuadrado. En el numerador tenemos una resta y la primera función, 1 medio a la x, es una función exponencial. Entonces, acá tenemos el gráfico de esta función exponencial. Si la x tiende a infinito, está marcado en verde la flecha sobre el eje de las x, de las abscisas, la y, la imagen, la función, tiende a 0. Acá podemos aclarar que después igual lo vamos a ver los dos casos. Las funciones exponenciales cambia el crecimiento, unas son crecientes o decrecientes, dependiendo si la base es mayor a 1 o si están entre 0 y 1. Acá en este caso, la base de la función 1 medio es menor a 1, por eso la función es decreciente. Entonces, cuando x tiende a más infinito, 1 medio a la x tiende a 0. Y 1 medio a la x que tiende a 0 le resto 7, todo el numerador va a tender a menos 7. Y el denominador, si la x tiende a más infinito, al elevarlo al cuadrado, tiende también a más infinito. Si a un número cada vez más grande lo multiplicamos por 3, también tiende a infinito. Entonces, el numerador tiende a menos 7. El denominador tiende a infinito. Estamos a un número cada vez más cerca de menos 7, dividiéndolo en más cantidad de partes. Cada una de esas partes va a ser cada vez más chica. Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito de la función que estábamos analizando, 1 medio de la x menos 7 sobre 3x cuadrado, es 0. Y tenemos otra conclusión. Si f de x es una función que cuando la x tiende a infinito, el límite de esa función es k, un número real. Y g es otra función que el límite cuando x tiende a infinito es infinito, el numerador tiende a k, a un número, el denominador tiende a infinito. La división, el límite cuando x tiende a infinito de f sobre g, es 0. El siguiente ejemplo es el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 a la x. Esto es lo que les decía antes. 2 a la x es una función exponencial, pero hay que ver, son diferentes los gráficos de las funciones exponenciales que tienen la base a mayor a 1 o que tienen el valor de a entre 0 y 1. En este caso es 2, es mayor a 1. Vamos a ver los dos casos. Si a es mayor a 1, si la base de la función exponencial es mayor a 1, el gráfico es una función creciente.
Y están las dos posibilidades. ¿Qué pasa cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito? Si x tiende a más infinito, está la flecha señalada en rojo, la función f de x tiende a más infinito. Está la flecha señalada en celeste, que es el primer renglón. Si la x tiende a más infinito de una función exponencial con base mayor a 1, el límite es más infinito. Y si la x tiende a menos infinito, en el gráfico está la flecha señalada en verde y en el límite x tiende a menos infinito en verde también, la función f de x tiende a 0. El resultado del límite, en violeta también, es 0. Y si la función exponencial tiene como base un número que está entre 0 y 1, es una función decreciente. Y tenemos también las dos posibilidades. En celeste, el límite cuando x tiende a más infinito. En celeste, en el límite y en el gráfico. La función f de x tiende a 0, marcado en rojo. Y si x tiende a menos infinito, marcado en verde, el límite de la función tiende a más infinito, marcado en violeta. En el ejemplo que teníamos recién era el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 a la x. Entonces es 0. Bueno, y acá les dejo, son varios, pero son fáciles los ejercicios para hacer. El límite cuando x tiende a 2 de 2x menos 9 sobre x más 6. El límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrado más 1 sobre x menos 5. El límite cuando x tiende a 1 de 8 sobre x menos 1. El límite cuando x tiende a menos 1 de 2x menos 4 sobre 5x más 8. El límite cuando x tiende a infinito de 9 sobre x más 6. El límite cuando x tiende a infinito de 3x a la sexta más 2x menos 9. El límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x. El límite cuando x tiende a más infinito de 2/3 sobre la raíz cuadrada de x más 1. El límite cuando x tiende a 0 de menos 8 sobre la raíz cuadrada de x. El límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x más 1 sobre x más 6. El límite cuando x tiende a menos infinito de 3 a la x más 8. Y el último, el límite cuando x tiende a menos infinito de 4 a la x menos 2 sobre x. Son todos de la forma de los ejemplos que tienen recién. Cópienlos en la carpeta. Cualquier duda pregunten, no va a haber problema. Les mando un beso. Chau, chau.